eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda hacer clic en me gusta y compartir la misma. Esta lectura, sobre todo el Evangelio, es esta afirmación que Jesús dice: el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Monsignor Jonclán varias veces comentó este pasaje diciendo que nosotros, los cristianos, los católicos, debemos, se podría hacer, dar vuelta esta aseveración que hace Jesús y tratar a toda costa de ser más astutos los hijos de la luz que los hijos del mundo. Es evidente, para el mundo es fácil ser astuto porque no tiene reglas morales, no le importa mentir, no le importa robar, no le importa decir una cosa y después decirse con otra. Entonces, en cambio, para los hijos de la luz, los que quieren seguir las vías de la perfección cristiana, no tienen esa, se podría decir, entre comillas, ventaja, pero tienen la existencia del Espíritu Santo, la asistencia de la gracia de Dios, para poder dar vuelta las situaciones en favor del bien. Y entonces, Monsignor Jonclán muchas veces comentó esto diciendo, como que incitando a las personas, a nosotros que estamos siendo dirigidos por Él, para ser astutos para el bien, para ser más astutos que los del mal, o sea, que el amor de los buenos sea mayor que el odio de los malos al bien, o sea, el odio y la astucia de los malos para destruir la fe, la iglesia, las cosas de Dios. Y entonces en eso es fruto del fervor y del entusiasmo que los buenos tengan por las cosas de Dios, que van a conseguir revertir esta situación, que es lo que se ve continuamente, que el mal siempre es más astuto y más como que pasa, o sea, gana por las malas artes a los hijos de la luz. Un ejemplo de esto fue San Carlos Borromeo, que es el santo que hoy conmemoramos, que era un santo, como decíamos, del siglo XVI, de los años 1500. Él pertenecía a una noble familia de los Medici, y que una rama de Milán, de la familia Medici, y el tío de él era el Papa Pío IV, y lo llamó ya muy joven para que lo ayude en Roma. Él, como legado pontificio, ya con 22, 21 años, tuvo que arreglar toda una serie de problemas en distintas iglesias en Europa, tanto en Suiza como en Bélgica, como en Inglaterra. De hecho, él se veía una inteligencia superior, pero sobre todo ya se veía una gran santidad. Y luego es nombrado cardenal con 23 años, y el Papa, el tío, quiere que siguiera en Roma, pero él luego lo mandan a Milán para hacerse cargo de la diócesis de Milán, de la arquidiócesis de Milán, que hacía como 80 años que no tenía arzobispo. Estaba en una situación muy desorganizada, los seminarios, los conventos, estaban en una situación bastante aflictiva en el sentido del fervor y de la disciplina. Entonces él hace
varios viajes recorriendo toda la diócesis y primero poniendo orden en su casa y empezando por él mismo, haciendo toda una vida, a pesar de que tenía el palacio episcopal, el palacio cardenalicio, tenía toda la corte que en ese momento el cardenal tenía, pero él llevaba toda una vida de desprendimiento y de santidad en medio de la pompa que tenían en esa época los cardenales. Y él empieza a trabajar con mucho entusiasmo, con mucho fervor, para que el Concilio de Trento, que había quedado suspendido, continuase. Y ahí él se muestra toda esa astucia y esa inteligencia para convencer a los distintos obispos y sacerdotes para volver a tener una tercera sesión del Concilio de Trento. Y ahí logra hacer eso y el Concilio de Trento se reúne nuevamente y ahí se dan una cantidad de decretos y normas disciplinarias en la Iglesia, refutaciones contra los errores del protestantismo, del Renacimiento, hasta se hace el catecismo de la Iglesia Católica surgido del Concilio de Trento, que les encarga de imprimir y publicar. Entonces vemos como San Carlos Borromeo fue un ardoroso, contrarrevolucionario en la época contra los errores del Renacimiento y del protestantismo. Si bien que él no era una persona con mucha elocuencia, a él le costaba un poco, tenía un problema en la boca, en la lengua, y le costaban las palabras, pero todos decían que los pequeños sermones que él daba convencían y tenían un efecto enorme. Él es el que le da la primera comunión a San Luis Gonzaga, que la familia pertenecía también de nobles, eran electores del Sacro Imperio, y que, San Luis Gonzaga vivía allí cerca de Milán. San Carlos Borromeo luego atiende le da los sacramentos al tío, o sea, a Pío IV, junto con San Felipe Neri, que también asiste a la muerte de Pío IV. Ahí luego entra San Pío V. San Pío V al principio le pide también que se quede con él para resolver una serie de situaciones, pero al final él vuelve a Milán y allí llevando por un lado personalmente una vida muy austera, debajo de todas los ornamentos cardenalicios llevaba siempre una sotana negra. Entonces él decía, esto es propiamente lo mío, o sea, la sotana negra para tanto en invierno como en verano. Una vez le dijeron, usted vive en toda esa pompa, es fácil vivir así, iba en un carruaje, ¿no? Entonces San Carlos le dice, ¿por qué no? Que si quiere, venga, suba al carruaje. Entonces cuando se fue a sentar, él tenía unos clavos en los respaldos, ¿no? Cosa que él se pinchaba con el clavo, entonces el otro enseguida se pinchó con el clavo que tenía también para el de al lado, y entonces no quiso seguir más en el carruaje. Entonces era una gran santidad, una gran astucia al servicio de la Iglesia y grandes victorias conseguía para la fe, para la Iglesia, contra toda la revolución que comenzaba con el protestantismo y el Renacimiento. Entonces pidamos a San Carlos Borromeo esa gracia que, por un lado, como dice San Pablo en la primera lectura, dice, sigan mi ejemplo,
observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria es aquello que cubre de vergüenza. Es propiamente todo lo contrario que hizo San Carlos Borromeo, siendo la integridad y al servicio de Dios y al servicio de todo el apostolado, como dice San Pablo. Y por otro lado, esa astucia diplomática para poder convencer a todos esos obispos y sacerdotes para reunirse en el Concilio de Trento, terminar el Concilio de Trento, publicar el Catecismo del Concilio de Trento y hacer así esa contrarrevolución dentro de la Iglesia. Entonces pidamos a San Carlos Borromeo esa integridad en nuestra fe. Ave María Purísima.